Astronomía y creación, y lo vamos a abordar sobre el contexto de nuestro presente siglo, el siglo XXI. Hermano, la visión que el ser humano ha tenido sobre el universo ha sido diversa con el paso de los siglos. Realmente ha sido variada y se ha modificado a la luz de los diversos descubrimientos científicos. La cosmovisión que había del universo a partir de las ciencias antiguas, las ciencias de la antigüedad, eran de un universo finito, conocido, con una tierra plana y cubierta por una bóveda, hermanos, y con la tierra como el centro del universo. A partir de los relatos que nosotros leemos, tanto en la historia como en la Biblia, nos damos cuenta que la cosmovisión que existía del universo y que existía del planeta era esta. Era un universo finito, era un universo conocido, y el centro del universo era la tierra. Esta tierra era plana y cubierta por una bóveda, y como lo leemos en las escrituras, ¿verdad? Por una bóveda celeste. Sin embargo, la visión del cosmos empezó a cambiar. Hubo gente que empezó a observar el universo y empezó a sufrir cambios. Realmente la forma en la que el universo se vio, hubieron observaciones, hubieron cálculos que hicieron personajes. Por ejemplo, más o menos 300 años antes de Cristo, hubo un personaje que se llamó Aristarco de Samos, y él fue el primer personaje que desafió esta cosmovisión de un universo en donde la tierra era el centro. Luego Nicolás Copérnico hace algunos cálculos y algunas observaciones y se atreve a poder decir que la tierra no era el centro del universo. Sin embargo, finalmente esto fue apagado y no tuvo un éxito total. No fue sino hasta en el tiempo de Galileo Galilei. Usted ha escuchado de Galileo Galilei. Hasta en el tiempo de Galileo Galilei, quien siguiendo las observaciones y los descubrimientos de Copérnico, desarrolló, hermano, y propuso finalmente un modelo heliocéntrico del universo. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora era el Sol el centro, y no era el Sol que giraba alrededor de la Tierra, sino era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Y entonces ahora ya la imagen es más o menos como la que conocemos nosotros, ¿verdad? Este sistema solar en donde los planetas giran alrededor del Sol. Pero aún este universo era un universo de cierta manera conocido, porque se tenía conocimiento de cierto universo y había cierto límite. Pero la ciencia siguió avanzando y se descubrió y se desarrolló la ley de la gravedad. Usted ha escuchado de Isaac Newton y ha escuchado de la historia, ¿verdad?, de la manzana que cae del árbol, y él empezó a hacerse preguntas de cómo era que sucedía esto. Y se desarrolla ahora un universo mecanicista que era gobernado por ciertas leyes. Habían ciertas leyes predeterminadas que permitían que el universo funcionara así como funcionan las máquinas, por ejemplo, que todas las partes están bien ajustadas y que todo está de tal manera predeterminado que puede funcionar perfectamente bien. Isaac Newton fue uno de los personajes que contribuyeron para poder seguir desarrollando este conocimiento. Cuando en ese tiempo se pensó que ya todo había llegado a descubrirse,
siguieron los descubrimientos científicos, hermanos. Llegan nuevos genios, ¿verdad? Y encontramos que estos genios rompen una vez más con la forma en la que nosotros observamos el cosmos, el universo y la creación. Aparece Charles Darwin y entonces nos encontramos ahora con una teoría de la evolución. Y nos encontramos con Albert Einstein, que desarrolla, amados hermanos, la teoría general de la relatividad. Y con ella empiezan a surgir muchos descubrimientos modernos que cambian la percepción de lo que se conocía y se creía sobre el universo. Antes se creía en un universo estático, pero a partir de la teoría de la relatividad ahora se empieza a creer y a observar un universo dinámico, que no estaba estático, sino estaba en movimiento. Amados hermanos, se dejó de observar un universo finito para poder empezar a ver un universo infinito. Y no solo eso, un universo que se encuentra en expansión. Ahora, ¿cómo contrastan los descubrimientos, lo que la ciencia observa? ¿Cómo contrasta todo esto, mi amado hermano, con la fe? ¿Cómo afecta la fe de los cristianos a la luz de la visión cosmológica creacionista? La intención de poder compartir con usted el día de hoy, esto es poder observar algunos descubrimientos de la ciencia. ¿Qué es lo que la ciencia dice al respecto de la creación? ¿Qué es lo que dicen los científicos? Algunas teorías. Y el contraste con nuestra fe, el contraste con nuestra teoría, que es en la que nosotros hemos creído y confiado, que es la teoría creacionista del universo y que es la fe de nosotros como cristianos. Hermanos, entonces pasamos del geocentrismo al heliocentrismo, del universo estático al universo dinámico, y pasamos de un universo finito, conocido, a un universo infinito, aún con muchos lugares inexplorados, desconocidos y en constante expansión. Stephen Hawking, que fue un científico realmente muy reconocido, pero la manera de hacer ciencia de este personaje es una ciencia con un enfoque hacia el ateísmo, hacia la negación de Dios. Él menciona que antes se pensaba en un universo estacionario y que lo que se creía y lo que era aceptado al menos eran dos posiciones. Uno, en que había un universo que era estacionario y que había existido por siempre en un estado inmóvil. Y por otro lado, también se creía en un universo que había sido creado más o menos como el que observamos nosotros hoy, pero en un tiempo finito. Sin embargo, hermanos, a partir de los descubrimientos de la ciencia, a partir de la teoría de la relatividad de Albert Einstein, el universo ahora empieza a ser un universo dinámico y ya dejó de ser estático. Hay un personaje que se llama George Gamow y que él, a través de sus observaciones, podía descubrir que el universo estaba en expansión. Dice Valencia, un escritor de apellido Valencia, que la visión del universo estacionario quedó en el pasado a partir de lo que Albert Einstein descubrió y que él finalmente pudo explicar lo que comenzó Isaac Newton con respecto a la teoría de la gravedad. Algo interesante sobre estos científicos es que Einstein no creía al principio en un universo expansivo. Sin embargo, a medida que se fueron descubriendo y haciendo observaciones, Albert Einstein creyó en ese universo expansivo. Hermanos, hay un científico que acabo de mencionar que se llama George Gamow, y él se encontraba desde una perspectiva
diferente, tratando de observar una visión distinta del universo, del cosmos. Y él lo estaba viendo desde la perspectiva de la física nuclear. Y él propuso que el universo se encontraba en expansión. Y lo dijo que se encontraba en expansión a partir de algo, a partir de la explosión de un átomo primitivo, dijo él, en el que en este átomo se encontraba toda la materia, y esto más o menos calculaba él que había sucedido aproximadamente unos 17,000 millones de años atrás. Estas observaciones realizadas por Gamow, hermanos, representaban algo realmente novedoso para la ciencia. Era algo nuevo para la comunidad científica. Ahora, esto presentaba o representaba de cierta manera algún inicio posible del universo. Porque él estaba diciendo que esta explosión había sucedido y pudo haber sucedido aproximadamente 17,000 millones de años atrás. Cuando él propone esto, realmente era algo nuevo, era algo distinto a lo que normalmente se había conocido. Y representaba la necesidad de explicar algo y responder a una pregunta. ¿Cómo fue que sucedió este inicio? ¿Qué pasó? Porque si el universo empezó hace 17,000 millones de años, ¿cómo es que empezó esto? ¿Cómo sucedió esa explosión? Hermanos, esta idea vino a conmover la comunidad científica, porque no la aceptaban todos. ¿Por qué razón? Mire, porque había que responder esa pregunta. Y la mayoría de científicos creían todavía, y cosmólogos creían y seguían pensando en un universo sin principio y sin fin. Ahora, cuando pensamos en un universo sin principio y sin fin, estamos pensando en un universo eterno. Ahora, vea esto. Y si asignamos un inicio al universo, esto podría representar que se tendría que relacionar de cierta manera con la idea cristiana de la creación. Porque si tuvo un inicio, alguien pudo haberlo creado. Interesante, ¿no? Ahora, miremos esto, hermano. Ya para cuando empieza a surgir la ciencia moderna, después de Galileo, las posiciones científicas que eran aceptadas a partir de las normas de fe ya no eran las que dominaban y gobernaban. Es decir, inicialmente, usted se recuerda, todo lo que se creía y se mencionaba era a partir de la fe y de lo que la Biblia decía. Pero cuando empiezan a haber descubrimientos, también algunos de estos descubrimientos empiezan de cierta manera a chocar con algunas cosas que se habían creído y se encontraban allí en la Biblia. Así es que las teorías que se tenían sobre el universo y que eran dominantes, ahora ya no lo eran. Ahora la ciencia era quien quería tomar la autoridad para explicar todos los fenómenos del cosmos, hermano. Y sucede algo bien hermoso ya en la era más contemporánea. Cuando el ser humano llega a la luna, hermanos, cuando empiezan a haber los primeros lanzamientos de los satélites espaciales y empiezan a surgir todas las agencias espaciales y todo lo que para hoy nosotros es común, hermano, en el siglo pasado, esto permite el inicio de una nueva era en las observaciones del cosmos. El doctor Federico Meléndez, él escribe en su libro sobre ciencia y ética en la creación, que en el año 1968, cuando el Apolo 8, en esas vísperas de la
de la Nochebuena, dice que lanza las primeras fotografías de cómo se veía la tierra desde el espacio, ¿verdad? Desde fuera de la tierra. Y cómo se veía ese puntito azul en medio de la inmensidad del espacio, hermano. Eso dejó atrás la forma en la que se había visto la tierra misma, el universo mismo y el ser humano mismo en el universo. Aquellas observaciones del universo desde la tierra que se habían hecho por medio del telescopio a través de Galileo, habían quedado en el pasado, porque ahora se había observado desde afuera el universo. Hermanos, la manera en la que se estaba viendo la tierra era totalmente distinta ahora en la historia. Hasta el surgimiento de la modernidad, entonces, como le venía diciendo, el creacionismo había sido la teoría dominante para poder identificar el origen de la tierra y el origen del universo. ¿Cuál era este pasaje que nosotros conocemos para poder dar a conocer nuestra fe sobre la creación? Génesis capítulo 1. Y leemos todo el capítulo 1 y vemos de toda la creación. Pero Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Cuando nosotros leemos Génesis 1:1, desde nuestra perspectiva de la fe, para nosotros está por sentado que Dios creó el universo, que Dios creó los cielos y que Dios creó la tierra. Para nosotros no hay duda alguna que esto sucedió, y empezamos a leer cómo Dios creó todo lo que nosotros conocemos el día de hoy. Y hasta al inicio de la edad moderna y de la ciencia moderna, hermanos, esta era la teoría predominante. El literalismo bíblico era uno de los métodos hermenéuticos que habían sido utilizados para poder interpretar la Biblia. Sin embargo, también la historia demostró que el literalismo bíblico no era necesariamente la mejor hermenéutica para poder explicar algunos de los acontecimientos científicos. Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre ello. ¿En dónde lo observamos? En el caso de Galileo. Cuando Galileo quiso demostrar que en realidad no era el sol el que giraba alrededor de la tierra, sino la tierra alrededor del sol, fue callado. Pero el tiempo le dio la razón a Galileo. Entonces, el creacionismo, hermanos, se constituye en la teoría de fe que nosotros estamos creyendo hasta el día de hoy. El relato de Génesis, entonces, se constituye en la historia que describe los orígenes de la tierra y que explican cómo fue originado el universo y cómo fue hecho por Dios mismo. Ya leímos Génesis 1:1. Sin embargo, Ian Barbour, en su libro sobre ciencia y religión, él escribe lo siguiente, y él dice que en el siglo IV, Agustín no encontró ningún inconveniente en aceptar algunas interpretaciones metafóricas o figurativas del Génesis. Incluso afirmó que la intención de la Escritura no era instruirnos sobre asuntos tales como la forma y el aspecto de los cielos. Él dice, Dios no quiso enseñar a los seres humanos, a los seres humanos, sino aquello que resulta relevante para su salvación. Defendió que la creación no es un acontecimiento en el tiempo. El tiempo mismo comenzó a existir junto con el mundo. La creación es el acto intemporal por medio del cual el tiempo comenzó a existir, pero también la acción continuada por medio de la cual Dios sustenta al mundo en
el ser. Hermanos, la Biblia no es un libro para poder interpretar los avances de la ciencia. La Biblia es un libro en donde Dios nos está dando a conocer todo lo concerniente y relevante para la salvación del ser humano. Esto es lo que nos está diciendo este comentario de Agustín. Dios quiso enseñarle a través de la Biblia al hombre todo lo relevante con respecto a su salvación, y no necesariamente para conocer todo sobre la ciencia, el universo y el cosmos. Así es que la Biblia, por lo tanto, no va a reñir con la ciencia y no va a pelear con la ciencia, porque no fue hecha para eso. No la dejó Dios con ese motivo. Hay una teoría sobre la formación, la creación y para explicar el origen del universo, y es la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang, hermanos, indica que el universo fue formado a partir de una gran explosión. ¿Se recuerda que hablamos de esa explosión de un átomo primitivo hace un momento? Bueno, eso es lo que esta teoría del Big Bang dice, que surge a partir de una gran explosión. Y dicha teoría, pues esto es lo que indica, y que a partir de ella se ha continuado la formación de toda la materia hasta dar como resultado el universo que nosotros conocemos hoy y que aún continúa en expansión, hermano. Weinberg, un autor de apellido Weinberg, indica que no fue una explosión como la que conocemos hoy en la Tierra. Mire qué interesante esto. Que parte de un centro definido y se expanden hasta abarcar una parte más o menos grande del área circundante, sino que fue una explosión que se produjo simultáneamente en todas partes, dice, llenando todo el espacio desde el comienzo, y en la que toda partícula de materia se alejó rápidamente de toda otra partícula. Esta teoría del Big Bang dice que esto comenzó desde la explosión, y esto inició un proceso de enfriamiento que aún ha continuado hasta el día de hoy, y que más o menos la temperatura inicial fue de 100,000 millones de grados Kelvin. Es decir, ni usted ni yo podemos imaginarnos lo alto que es ese grado, ese nivel de temperatura. Y que finalmente, dice, más o menos unos 10,000 millones de años después del origen del universo, aparecieron los seres vivos. Hermanos, esto nos indica que junto antes del Big Bang hubo un flujo de energía. Esto lo dice un autor de apellido Wheaton, que fue transferido al vacío inicial, porque no existía nada antes, ¿no? Y esto lo que generó fue una fluctuación cuántica, dicen ellos, primordial, en la que pudieron producirse los primeros indicios de materia y origen del universo. Y cuando usted escucha esto, usted dice, yo no sé ni qué rayos significa, ¿verdad? Ahora, eso es lo que la ciencia está explicando a la luz de esta teoría, ¿no? A la teoría del Big Bang. Ahora, Stephen Hawking y Leonard Lodinov, ellos escribieron un libro que se llama El Gran Diseño. Y ellos plantean una posible solución al universo. Se recuerda que Stephen Hawking es este científico, pero su ciencia va desde una perspectiva del ateísmo. Ahora, él, junto con este otro autor, en su libro El Gran Diseño plantean otra posible solución, dice. Y ellos dicen que a la generación de esa partícula inicial, dicen, al afirmar que puesto que hay una ley universal, así como la gravedad, dice, el universo pudo ser y fue creado de la nada.
Oiga la conclusión a la que llega. Dice que puesto que hay una ley universal como la gravedad del universo, pudo ser y fue creado de la nada. Entonces, hermanos, ¿qué nos ofrecen estas nuevas teorías y descubrimientos sobre el origen del universo? ¿Qué puede explicar el Big Bang a la luz de la ciencia, incluso a la luz de estos argumentos que le acabo de leer de Hawking y Mlodinow sobre un universo creado de la nada? Ian Barbour dice que para la comunidad cristiana de la fe, Dios se apoya principalmente, la fe en Dios se apoya principalmente en el testimonio histórico de su acción redentora, en la alianza con Israel y en la persona de Cristo. Es decir, nuestra fe principalmente se basa en estos hechos históricos de la alianza de Dios con Israel y de la redención que hemos obtenido a través de la persona de Cristo Jesús. Y así como a través de las mismas experiencias de integración y renovación que los creyentes vivimos. La doctrina de la creación representa la extensión de estas ideas de salvación al mundo de la naturaleza. Hermanos, finalmente, a la luz de la fe, desde el cristianismo todos los descubrimientos apuntan a una sola cosa: el Dios creador del universo es el único capaz de crear a partir de la nada. Si Stephen Hawking llega a la conclusión que tal como hay una ley universal como la gravedad, amados hermanos, también el universo pudo haberse producido a partir de la nada, la respuesta nosotros la tenemos en Dios. Y la Biblia nos dice que hay alguien que puede crear a partir de la nada. Génesis 1:1 dijo: y creó Dios en el principio los cielos y la tierra, a partir de la nada. Hermanos, Colosenses 1:15 y 16. Hablando de Cristo, dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1:3 dice: el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Dice que Él mismo sostiene todo con el gran poder de su palabra. Hermanos, hay algo que tenemos que concluir nosotros al respecto de la ciencia, y es que la ciencia no es atea. La ciencia no es atea. En el pasado, los científicos tenían una visión de fe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la ciencia no es atea. Hoy en día hay científicos que sí lo son. Y cada descubrimiento que la ciencia puede hacer se va a desarrollar de acuerdo al paradigma, de acuerdo a la ideología o cosmovisión de aquel que lo vea. Hay un artículo
de un escritor de apellido Ramos, y ese artículo es sobre el caso de Galileo. Y él habla sobre 4 cartas copernicanas que Galileo escribió y algunos puntos teológicos que afirmaba Galileo. Recuerda que Galileo era quien afirmaba que la Tierra no era el centro del universo. Pero a la luz de la ciencia y de la teología, él dijo, la Escritura no puede equivocarse. Y los decretos que en ella están escritos son ciertamente absolutos e inviolables. También él dijo, tal y como lo leímos de Agustín, la Escritura nos enseña cómo ir al cielo, dice a él, no cómo marcha el cielo, dice. También dice él, la Escritura no tiene como finalidad enseñarnos cómo marcha el cielo. Él piensa en que aquellos pasajes en donde la Escritura no concuerda con la ciencia, lo que él dice es que seguramente estamos interpretando de manera incorrecta lo que dice el texto bíblico. Porque la Escritura, la verdad no contradice la verdad, dice él. La Escritura no contradice la verdad astronómica. Y finalmente él dice, si hay error, entonces o fallan los teólogos o fallan los astrónomos, pero no hay error en lo que Dios dice a través de las Escrituras. Hermanos, concluyendo, a la luz de todos los avances de la ciencia, nosotros podemos identificar claramente que todo apunta a la necesidad de que haya una creación, de que haya algo o alguien, sea un acontecimiento, sea un hecho que haya provocado el inicio del universo tal y como lo conocemos hoy. Y si el universo fue formado a partir de la nada, la Biblia sí nos muestra que hay una sola persona capaz de poder provocar todos estos acontecimientos encadenados a partir de la nada. Y ese es Dios, el Creador. ¿Cuántos dicen amén?